Muy bien. De la lección en el día jueves podemos ver prácticamente una situación dramática, una situación desesperante, una situación realmente bien trágica. Resulta que en este día la lección nos lleva a la Biblia, a Jeremías en el capítulo 14. Y al llegar a este capítulo, Jeremías nos presenta una situación realmente terrible. Dice así: la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que, recuerdan ustedes que esta gente había estado en un momento próspero, de abundancia, de prosperidad, de alimento, de mucho bienestar. Pero ahora viene algo terrible. Si alguien está acostumbrado a comer, a beber y a tener mucha abundancia y de repente se le viene todo en pura sequía y no tiene nada, entonces esta persona tiene que estar bien desesperada. Y esto es lo que pasaba en esta situación. Jeremías estaba en medio de un pueblo que estaba enfrentando una sequía terrible. Dice así que el clamor subió de Jerusalén, desde Judá a Jerusalén. Dice que la gente rica, los nobles, mandaban a sus criados a buscar el agua y venían con los cántaros vacíos. Tanto así que la gente andaba desfalleciente por la falta de agua. Ya dije, uno puede vivir sin comer por un tiempo, pero sin agua uno es fácil para desfallecer. Tanto así dice que las mismas siervas, o sea, los siervos, estos animalitos que tenían crías, no se quedaban con las crías, sino que los abandonaban que murieran, porque no había pasto en el campo. De tal manera que la sequía era desesperante. La palabra de Jehová que había venido con motivo de la sequía era un momento en el cual el pueblo estaba de luto. La tierra estaba de Judá, estaba desolada, no había agua. Los nobles mandaban a sus criados, como les dije, y los criados volvían sin agua. Las siervas, los asnos, mosteces, pasaban una desesperación porque no encontraban el pasto. Una sequía afectó el país. Cada ciudad y cada aldea sufrieron, los pobres y los ricos sufrieron juntos. Ni siquiera la vida silvestre pudo soportar la falta de agua. Los aristócratas estaban sufriendo aún con sus mismos siervos por la falta de agua. Las fuentes se habían secado totalmente. Había un luto y muerte en todo el derredor. La miseria aumentaba cada día. La gente se vestía de luto, caminaba con los ojos mirando, dice, al suelo, y de repente se arrodillaban clamando. Sin embargo, era una oración que, aunque parecía desesperada, su corazón estaba lejos de arrepentirse. De tal manera que iban al templo a orar, de acuerdo a las costumbres. En el templo oraban, ayunaban, llevaban ofrendas. Sin embargo, la situación aquí, aunque era desesperada, el pueblo no parecía arrepentirse realmente. En ocasión de la catástrofe natural como esta, era costumbre ir al templo a Jerusalén y orar allí. Pero esta gente, aunque lo hacía nada más porque quería agua, no porque buscaba a Dios. No se daban cuenta que la presencia de Dios estaba allí con ellos, pero que ellos realmente estaban ciegos para verla. Dios veía los corazones de la gente y sabía que si retiraba la sequía, el arrepentimiento desaparecería. La gente ayunaba, oraba, se vestía de luto, llevaba ofrendas, pero se olvidaba de lo más importante, que era el verdadero arrepentimiento. Una persona, para que pueda reconciliarse con Dios, primero tiene que reconocer su condición. Tiene que orar a Dios, ciertamente. Tiene que pedir perdón, arrepentirse. Entonces Dios tendrá misericordia a esa persona y perdonará su mal. Sin embargo, esta no era la condición. Mira lo que dice aquí en Jeremías, en el capítulo 14, dice versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa, dice, por amor de tu nombre. Por nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Hemos pecado. Este era el clamor. Versículo 9 dice, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Esta era la desesperación en la cual se encontraban, y esta era la oración. Versículo 10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. O sea, se alejaron y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradará de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. O sea, Dios venía para reprenderlos,
para disciplinarlos, para enseñarles a que se conducieran bien. Ahora, Dios le dice a Jeremías, mira, no ruegues por este pueblo, no ruegues por tu pueblo. Es más, Dios ya no lo reconoce como su pueblo. Versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Sin embargo, habían profetas que profetizaban bien. No se preocupen, todo va a estar bien, la sequía está normal. De repente viene la lluvia, no va a haber necesidad de problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener abundancia. Los profetas falsos. Entonces Dios le dice al profeta, mira, versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Esto es trágico. Versículo 16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos. O sea, los van a matar y los van a quedar así, como animales en el camino, sin que nadie los entierre. Y esta era la condición. El Dios le dice al profeta, no ruegue más por ellos. Entonces, ¿por qué le dice que no ruegue más por ellos? ¿Por qué? Porque Jeremías ya había orado por ellos. Él había clamado por ellos. Dice, había un gran ejemplo. En Primera Tesalonicenses nos dice que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar en todo tiempo, para que no lleguemos a estas situaciones desesperadas. Aquí nos dice claramente que Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. Él sabe los propósitos. De tal manera que es un gran ejemplo las oraciones intercesoras. Aún nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, dijo Jeremías. Dios conoce el corazón de la gente y su futuro. Nosotros no. Por ello, la amonestación de orar aún por nuestros enemigos no pierde nada de su fuerza. De tal manera que hemos de orar, reconocer nuestra condición, hemos de pedir en arrepentimiento al Señor perdón, hemos de arrepentirnos para recibir la misericordia antes que vengan estos días malos, días de desesperación, cuando venga la sequía y la tierra no dé su fruto y no tengamos el alimento. Pero olvídese del alimento espiritual. Hablemos de los días cuando haya necesidad, sed del agua de vida, hambre de la palabra de Dios, y lleguen esos días trágicos. Es ahora que tú y yo tenemos tiempo para prepararnos para no llegar a caer en una situación desesperada. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.